Desde afuera, la casa de los Méndez parecía sacada de una postal antigua. Tejado a dos aguas, jardín con hortensias bien podadas y una cerca blanca que Andrés pintaba religiosamente cada primavera. Tenía ese encanto de otra época, el tipo de hogar que evocaba seguridad, estabilidad. Y durante mucho tiempo, eso fue lo que Laura creyó tener. Llevaban 14 años casados. Laura, de 38, había dejado su trabajo en diseño gráfico cuando nació su hija Emma, convencida de que esa era la elección correcta. Andrés trabajaba en una empresa de ingeniería, viajaba ocasionalmente por proyectos, y aunque no eran ricos, vivían sin apuros. Emma, ahora de 13 años, iba a una buena escuela y soñaba con ser escritora. A simple vista todo parecía en orden, pero Laura, observadora por naturaleza, había aprendido a leer las grietas detrás de la pintura fresca. Andrés era un buen esposo. Nunca alzaba la voz. Era generoso con su tiempo y demostraciones de cariño. Sin embargo, siempre hubo una parte de él a la que Laura no podía acceder del todo. Un rincón silencioso que él protegía con una especie de delicadeza defensiva. A veces, en medio de una conversación profunda, se apagaba de repente, como si una sombra le nublara los pensamientos. Ella solía pensar que era solo cansancio, pero con los años, esa sombra empezó a tener peso. El sótano de la casa, por ejemplo, era estrictamente prohibido. Cosas viejas, decía él, quitándole importancia. Herramientas, papeles, cables. Un desastre. No vale la pena bajar. Desde el primer año de matrimonio, Andrés había dejado claro que solo él tenía acceso. Mantenía la puerta cerrada con llave. Al principio, Laura no preguntó. No le interesaban los trastos ni el olor a humedad, pero con el tiempo, esa puerta cerrada comenzó a parecerle un símbolo. Un umbral que separaba la parte de su esposo que él se negaba a compartir. Esa noche de abril comenzó como cualquier otra. Cenar, recoger la mesa, hablar un poco del día. Luego, Andrés recibió una llamada. «Cambio de planes», le dijo a Laura mientras guardaba apresuradamente camisas en una maleta. «Necesitan que viaje mañana, 3 días máximo. ¿Otra vez? Apenas volviste hace una semana. Lo sé. Es urgente. No quiero ir, pero es parte del contrato». Laura no discutió. Sabía que no tenía sentido. Andrés la besó en la frente, abrazó a Emma más tiempo del usual y se fue temprano a la mañana siguiente. Aquel día transcurrió sin novedades, pero fue la noche la que plantó la semilla de inquietud. Emma entró en la habitación de su madre, con la cara todavía medio dormida y el cabello enredado. «Mamá, creo que escuché algo raro abajo». Laura se incorporó. «¿Dónde?» «Del sótano, como un golpecito. No muy fuerte, pero se oyó 2 veces. Me despertó. Seguramente fueron las cañerías. A veces hacen ruidos por la noche». Emma frunció el ceño. «No sé, sonaba diferente». Laura no le dio demasiada importancia en ese momento. La calmó, la acompañó de vuelta a su cama y la arropó con cuidado. Pero cuando volvió a la suya, ya no pudo dormir, porque, aunque no quería admitirlo, ella también había escuchado algo, un sonido sordo, como si algo hubiera caído, y esa puerta cerrada, la misma que había respetado durante más de una década, ahora parecía esperarla. Al día siguiente, Laura pasó varias veces frente a la puerta del sótano. Era una simple estructura de madera pintada de blanco, con una cerradura antigua. Nada imponente, pero su presencia era casi física. La curiosidad empezó a convertirse en ansiedad. En su cabeza se formaban preguntas sin respuesta. ¿Por qué Andrés necesitaba tener ese espacio tan apartado? ¿Qué podría haber ahí que no pudiera ver ella? ¿Por qué jamás, en todos esos años, mencionó querer limpiar o vaciarlo? Esa tarde, Laura abrió el armario del dormitorio que compartía con Andrés para guardar la ropa limpia. Al hacerlo, un objeto pequeño cayó al suelo. Una llave de hierro oscuro, con el mango ligeramente oxidado. La recogió lentamente, como si fuera algo frágil. No había etiqueta, pero Laura lo supo de inmediato. Era la llave del sótano, y por primera vez no sintió miedo, solo una certeza profunda. Iba a abrir esa puerta. La llave pesaba en la palma de Laura como una promesa que se negaba a romper, pero aún no había tomado la decisión de usarla. No esa noche. Tenía que estar segura, entender qué estaba buscando, porque lo que empezaba a sentir no era solo curiosidad,
Era algo más profundo, una inquietud que se colaba en sus pensamientos y se negaba a irse. Los días siguientes, Laura comenzó a observar con más atención. Pequeños detalles que antes le parecían insignificantes, ahora la inquietaban. Una factura olvidada apareció entre las páginas de un libro en la sala. Un recibo de una tienda de antigüedades, fechada hacía poco más de un mes. Andrés nunca había mostrado interés por objetos antiguos. ¿Por qué esa compra? En la habitación, bajo la cama de Andrés, Laura encontró una caja pequeña, cubierta con una tela gruesa y polvorienta. La sacó con cuidado. Estaba cerrada con un candado, pero la tela dejaba entrever una inscripción en relieve. Para Lucía. El nombre no le decía nada. Intentó preguntarle a Andrés, pero él se limitó a sonreír con evasivas. Solo cosas viejas de la familia, sin importancia. Pero la insistencia en evitar el tema aumentó su sospecha. Lo que más llamó la atención de Laura fue que, en el último día que estuvo en casa antes del viaje, Andrés había cambiado la cerradura del sótano. ¿Por qué cambiaste la llave?, preguntó ella con la voz cargada de cautela. Había un problema con la antigua, respondió sin mirarla. Solo eso. Pero Laura sabía que no era solo un problema de cerradura. La clave de ese pequeño secreto no estaba en la puerta, sino en lo que él quería proteger de ella. Esa noche, mientras Emma dormía en su habitación al otro lado del pasillo, Laura se sentó en el sillón de la sala con la caja para Lucía en sus manos. Quiso creer que esa caja era solo un recuerdo inofensivo, pero había algo en la textura del cuero, en la forma en que el candado parecía pesado, que le decía lo contrario. En su mente, las imágenes comenzaron a volverse claras, como si su memoria buscara en archivos olvidados. Recordó cómo Andrés siempre se negaba a hablar de su familia. «Mis padres murieron hace años», decía siempre con un tono seco. «No tuve hermanos, solo yo». Pero nunca había hablado de detalles. Nunca había mencionado nombres, ni historias, ni recuerdos felices. Laura pensaba que era porque le dolía la pérdida, pero ahora sospechaba que había mucho más bajo la superficie. Una tarde, mientras paseaba a Emma al colegio, se encontró con doña Silvia, la vecina anciana que vivía al lado desde hacía décadas. Siempre había sido amable, pero reservada. «Buenas tardes, doña Silvia», saludó Laura. «¿Cómo está hoy?». La mujer la miró con sus ojos pequeños y brillantes, y tras un suspiro dijo con una voz baja y pausada: «Esa casa ha guardado cosas por generaciones, muchacha, cosas que la gente no siempre está lista para recordar». Laura parpadeó, sorprendida por el comentario tan enigmático. «¿A qué se refiere?». «Ya verá», respondió doña Silvia con una sonrisa triste. «A veces lo que parece silencio es un grito que nadie quiere escuchar». Esa misma noche, Laura volvió a revisar la caja bajo la cama. La candado resistió sus intentos de abrirla, pero logró encontrar en el fondo un pequeño papel arrugado con la letra de Andrés. «Si algún día esto llega a tus manos, significa que no pude contar todo lo que debía. No temas, pero tampoco olvides». El corazón de Laura palpitó con fuerza. ¿Qué secreto había guardado su esposo durante todos esos años? ¿Por qué la había excluido de esa parte de su vida? Y sobre todo, ¿qué tendría que ver todo eso con la misteriosa Lucía? En el silencio de la casa, mientras las sombras alargaban sus dedos por las paredes, Laura entendió que estaba frente a algo mucho más grande que simples objetos o recuerdos. Había un pasado enterrado bajo el polvo y las cerraduras, un pasado que Andrés había escondido y que ahora empezaba a reclamar su presencia. Los días que siguieron a la aparición de la llave y el encuentro con doña Silvia fueron una mezcla constante de preguntas y silencios. Laura sentía el peso del misterio creciendo a cada instante. A cada momento que pasaba, la necesidad de saber se hacía más urgente, más insoportable. Ya no podía ignorar la puerta cerrada del sótano, ni las sombras que parecían acechar detrás. Una noche, mientras organizaba algunos documentos viejos en el escritorio, encontró algo que la dejó paralizada por un instante. Una llave antigua, pequeña y oxidada, oculta entre un montón de papeles sin importancia. No recordaba haberla visto antes. Parecía una copia, una reliquia perdida que alguien había olvidado. Con el pulso acelerado, la llevó hasta la puerta del sótano. La cerradura parecía resistirse, pero al insertar la llave y girarla con suavidad, escuchó ese clic liberador que tanto había esperado. Respiró hondo,
como si el aire que entraba por sus pulmones le diera valor para lo que estaba a punto de hacer. La oscuridad la recibió primero, densa y húmeda, pero al encender la linterna del móvil, descubrió que el espacio era mucho más amplio de lo que había imaginado. El sótano no era un simple cuarto de almacenamiento con cajas amontonadas. Tenía paredes reforzadas, pisos de cemento pulido y varias estanterías organizadas con precisión. Pero lo que llamó más su atención fue un área oculta, cubierta por una pared falsa que apenas se distinguía por una línea muy fina en el muro. Con un esfuerzo que combinó nervios y determinación, Laura logró abrir aquella puerta secreta. Al otro lado, encontró una habitación pequeña y cuidadosamente mantenida. Todo parecía detenido en el tiempo. Encendió la luz y recorrió con la mirada lo que había frente a ella. Sobre una mesa, un álbum de fotos viejas estaba abierto. Laura lo tomó con cuidado y comenzó a pasar las páginas. Allí estaban imágenes de una niña pequeña, risueña, con ojos que parecían mirar directamente al alma. La niña se llamaba Lucía, según una dedicatoria escrita con letra delicada. Además del álbum, cartas cuidadosamente atadas con un lazo de satén y recortes de periódicos amarillentos descansaban en cajas. Los recortes contaban una historia que Laura apenas podía creer. Menciones a un accidente, un niño desaparecido, rumores que habían sido silenciados y olvidados con el paso de los años. Y en una esquina, como un relicario de un pasado que nadie quería enfrentar, había una cuna antigua, cubierta con mantas bordadas con el nombre Lucía. Las telas estaban impecables, casi nuevas, como si alguien se hubiese encargado de conservarlas con un amor silencioso y doloroso. Laura tocó la cuna con reverencia. Sentía que estaba frente a un secreto tan profundo que podría cambiarlo todo. Su mente empezó a arremolinarse con preguntas. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué Andrés nunca mencionó a Lucía? ¿Y qué relación tenía esa historia con el silencio y la distancia que había sentido en su matrimonio? Un ruido leve la hizo sobresaltarse. Por un instante pensó que alguien estaba allí con ella, pero era solo el eco de sus propios latidos, resonando en las paredes. Decidió recoger algunas cartas, los recortes y el álbum para leerlos con calma en su habitación. Sabía que lo que había encontrado no era casualidad. Era un fragmento de una verdad oculta que Andrés había mantenido enterrada por años. Mientras subía las escaleras del sótano, la llave volvió a caer en su mano, y en ese momento comprendió que, al romper esa regla, había comenzado un camino del que no habría retorno. Laura estaba lista para enfrentar lo que fuera, porque a veces, para sanar, era necesario primero desenterrar el dolor más profundo. Laura había esperado mucho tiempo, acumulando dudas y un peso silencioso que le oprimía el pecho cada vez que veía la puerta cerrada del sótano. Andrés siempre había sido claro en su prohibición. Ese lugar no era para ella. Nunca le había dado una explicación. Siempre un «confía en mí» o «es mejor que no entres ahí». Pero ahora, con la llave antigua en su mano, todo cambió. La encontró por casualidad, escondida entre papeles viejos en el escritorio de Andrés. Una llave pequeña, con un diseño antiguo, oxidada por el paso de los años. No era la llave nueva que Andrés usaba para abrir el sótano. Era una copia olvidada, casi un vestigio de un tiempo que Laura no conocía. El corazón le latía con fuerza cuando se acercó a la puerta. Respiró hondo y la introdujo en la cerradura. Giró la llave con cuidado, escuchando ese clic profundo que resonó como una promesa, o tal vez como una advertencia. Abrió la puerta y fue recibida por la oscuridad húmeda y fría. La luz del móvil iluminó un espacio más grande de lo que había imaginado. Estanterías de metal alineadas a los lados, cajas ordenadas y un olor a madera vieja mezclado con polvo. Lo que realmente llamó su atención fue una pared al fondo, donde la pintura se veía diferente, casi nueva. Un leve reborde indicaba que no era una pared común, sino una puerta camuflada. Con manos temblorosas, Laura buscó una palanca y al encontrar un pequeño mango escondido, lo tiró suavemente. La pared se abrió con un crujido leve, revelando una habitación oculta. Dentro la luz del móvil no bastaba. La habitación era más pequeña, pero estaba llena de objetos que parecían conservar historias profundas. En una mesa, un álbum de fotos abierto mostraba imágenes en blanco y negro y algunas a color,
de una niña de cabello rizado y ojos grandes. Lucía, decían las dedicatorias en las páginas amarillentas. Al lado, cartas cuidadosamente atadas con un lazo de terciopelo, con escrituras delicadas, casi ilegibles por el paso del tiempo. Laura las tomó y leyó algunas frases entre líneas. Querida Lucía, cada día te pienso aunque no estés aquí. No importa lo que digan, siempre serás parte de nosotros. Los recortes de periódicos eran aún más impactantes. Titulares que hablaban de una desaparición, de un accidente ocurrido hacía décadas, de rumores que jamás llegaron a la prensa nacional. La historia de una niña perdida, olvidada por casi todos, menos por alguien que la recordaba con dolor. Pero lo que más le heló la sangre fue la cuna antigua en una esquina, cubierta con mantas bordadas con el nombre Lucía. Las telas, aunque viejas, parecían cuidadas con esmero, sin una mota de polvo o señal de abandono. Laura se acercó con cuidado tocando la madera pulida. Podía sentir la carga emocional que emanaba ese lugar. Era un santuario oculto, un secreto guardado con celo. Mientras recorría la habitación, un susurro de viento entró por una rendija. Por un momento, la habitación pareció cobrar vida, como si esa historia no solo estuviera en los objetos, sino en el aire mismo. Con el álbum, las cartas y algunos recortes en brazos, Laura subió las escaleras, cerrando tras de sí la pared secreta con un clic definitivo. La llave volvió a su mano, fría, pero con un peso distinto. Ya no era un simple objeto, era la llave a un pasado que Andrés había ocultado y que ahora reclamaba ser descubierto. Al llegar a su habitación, se sentó en el borde de la cama, con los papeles extendidos frente a ella. Sabía que lo que había encontrado era solo el comienzo. El secreto de Lucía no solo tenía que ver con una niña perdida, sino con la historia entera de Andrés, y la verdad que él nunca quiso compartir. En ese instante, Laura comprendió que para seguir adelante tendría que enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, porque a veces el amor no es suficiente para sostener lo que permanece en las sombras. El sonido de la llave girando en la cerradura hizo que Laura contuviera el aliento. Andrés estaba de regreso. Después de varios días de incertidumbre y silencio, él volvía a casa, ajeno a que su secreto ya había sido desenterrado. Cuando abrió la puerta, encontró a Laura sentada en la sala, el álbum de Lucía y las cartas dispersas sobre la mesa frente a ella. Su mirada era firme, decidida. «Andrés», comenzó Laura sin rodeos, «necesito que me hables. De verdad, de todo». Andrés la miró con una mezcla de sorpresa y frustración. «¿Qué sabes?» Su voz era tensa, casi un susurro. Ella no dudó. Fui al sótano. Encontré la habitación oculta, las fotos, las cartas, la cuna con el nombre Lucía. Por favor, dime qué está pasando». Andrés respiró hondo y cerró la puerta tras de sí con un golpe seco. Su rostro se tornó duro, pero por un instante se dejó caer en el sofá cubriéndose el rostro con las manos. Luego la rabia se apoderó de él. «¿Por qué no podías respetar mi espacio?», exclamó con voz quebrada. «Te prohibí entrar allí porque ese lugar está lleno de dolor, de cosas que jamás debería haber sacado a la luz». Laura se acercó con cautela, tomando sus manos temblorosas. «No quería hacerlo, Andrés, pero sentí que estaba viviendo con un muro invisible. No podía seguir ignorando lo que ocultas». Él se quedó en silencio un momento. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue la primera vez que Laura lo vio así, vulnerable, roto. «Lucía era mi hermana», dijo con voz entrecortada. «Mi hermana menor». El mundo de Laura pareció detenerse. Ella nunca había oído esa palabra en relación con Andrés. «Mi padre fue acusado de matarla», continuó, «pero yo nunca creí esa historia. Siempre pensé que Lucía fue secuestrada, que alguien se la llevó y la desapareció. Mi madre nunca se recuperó del golpe. Se hundió en la depresión y murió poco después, dejando a un niño que no sabía cómo pedir ayuda». Laura apretó sus manos con más fuerza, intentando darle apoyo en medio del torrente de emociones. «Mi abuela me crió», dijo Andrés, «pero me prohibió hablar jamás de Lucía. Decía que traerla a la conversación solo traería vergüenza y más dolor a la familia. Por eso el sótano, ese lugar es mi santuario, mi forma de mantenerla viva, mi forma de protegerla». «¿Y por qué no me lo dijiste?», preguntó Laura con voz suave. «Porque tenía miedo», confesó él. «Miedo de que al compartir este peso
me juzgaras o te alejaras, miedo de que no pudieras entender la culpa que siento por no haberla protegido. Un silencio profundo se instaló entre ellos, pero ahora era un silencio lleno de entendimiento. No estás solo en esto, dijo Laura, y no tienes que cargar ese dolor en silencio. Andrés la miró, con la lágrima resbalando por su mejilla, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que la esperanza reemplazara al miedo. La casa parecía más silenciosa después de aquella conversación. No era el silencio incómodo de antes, sino uno lleno de nuevas posibilidades. Laura había descubierto un Andrés distinto, uno que por fin mostraba las grietas bajo la fachada que él mismo había construido. Lo que antes parecía inaccesible, ahora era una herida abierta que comenzaba a sanar. Durante los días siguientes, Laura y Andrés se sentaron juntos en la sala, revisando con detenimiento cada foto, cada carta y recorte que ella había encontrado en el sótano. No solo eran recuerdos, sino piezas de un rompecabezas que esperaban armar para encontrar respuestas. Con un gesto firme y decididos, decidieron que era momento de actuar. «Tenemos que contactar a las autoridades», dijo Laura. «Quizás ahora con la tecnología y métodos modernos puedan reabrir el caso de Lucía». Andrés asintió, aunque su mirada reflejaba una mezcla de esperanza y temor. No era fácil enfrentar el pasado, pero sentía que por primera vez no estaba solo. Al día siguiente, entregaron una copia de los documentos al detective encargado de casos sin resolver en la comisaría local. La reacción fue distinta a la que esperaban. El oficial se mostró receptivo y prometió hacer lo posible por reabrir la investigación, ahora con recursos más avanzados: análisis forense actualizado, bases de datos digitales y vigilancia activa. Pasaron semanas de incertidumbre. Laura y Andrés aprendieron a caminar juntos en esa nueva etapa. Andrés comenzó a asistir a terapia con un especialista en traumas familiares. Las sesiones le ayudaban a desentrañar emociones que había reprimido durante años: la culpa, el dolor, la rabia y la pérdida. Laura, a su vez, dejó de ser solo la esposa perfecta, la que guardaba las apariencias. Se convirtió en su apoyo real, acompañándolo en cada paso del proceso. Escuchaba sin juzgar, alentaba sin presionar. Su relación se transformaba en un refugio, no en una carga. Emma también se involucró, mostrando una madurez que sorprendía. Comprendía que su padre no era solo el hombre amable que conocía, sino alguien que había vivido un sufrimiento profundo. En las noches, conversaban sobre Lucía, sobre la familia, sobre el valor de no rendirse ante lo desconocido. Un día, Andrés recibió una llamada inesperada. La policía había encontrado una pista nueva, registros de denuncias de desapariciones similares en esa época, con patrones que apuntaban a un posible secuestrador serial activo en la región. No era la respuesta definitiva, pero daba un atisbo de esperanza para entender lo que había ocurrido. «No sabemos si alguna vez encontraremos a Lucía», dijo el detective, «pero esta investigación puede ayudar a que otras familias no pasen por lo mismo». Esa noche, Laura y Andrés cenaron en el jardín bajo las luces cálidas que colgaban de los árboles. Emma jugaba cerca, risueña y tranquila. Laura sintió que algo estaba cambiando, algo que les permitía mirar hacia adelante sin dejar de honrar el pasado. Juntos, decidieron hacer un homenaje pequeño pero significativo. Escogieron un lugar especial en el jardín, entre flores que habían plantado tiempo atrás. Con la ayuda de Emma, colocaron una placa delicada con el nombre Lucía, grabado con letras sencillas pero llenas de amor. Laura sintió que al poner aquella placa, estaban cerrando un capítulo doloroso, pero abriendo otro lleno de esperanza y sanación. «Para que nunca la olvidemos», susurró, abrazando a Andrés y a Emma. En ese instante, el sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas. Y aunque el misterio no estaba resuelto, en esa casa antigua había comenzado a florecer una nueva verdad: la fuerza del amor para sanar lo roto.